Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, bien, ¿y usted? Buenas tardes, profe. Bien, bien. Bueno, démosle unos minutitos, unos segundos más a los compañeros para que terminen de ingresar y podamos empezar. Qué pena, profe, no sé si soy el único que le escucha súper bajito. ¿Qué será? ¿Mejoró? A ver, Sí, ahora profe, sí ya un poquito mejoró. mejor. ¿ya mejoró? Ah, bueno. Que hay veces que estos micrófonos como que hay que estar moviéndolos. Bueno, entonces estamos acá. Como les decía, bueno, ya hay 15. Antes de iniciar la clase de hoy, entonces les comento, ahí estuve observando quiénes habían, pues, cuántos habían presentado el quiz ensayo que habíamos dicho. Solamente lo presentaron dos de los 25 estudiantes, 24 o 25 estudiantes que están matriculados. Me pareció extraño pues porque habíamos quedado en que lo hacían, ¿cierto? Entonces, no sé si es que de pronto tienen problema para entrar a Mares, perdón, a la plataforma MUL. Y entonces, eso, ¿cierto? Con Profe, respecto, ¿me escucha? sí, Salomón. Profe, yo le envié un correo porque creo que el día ese que se hizo el quiz, venía hacia apartado y me tocó lo del paro este. Ah, sí, Salomón, yo creo que yo te respondí. No, es que no era No, yo no, obligatorio. a mí no me llegó, pero yo No te quería ver llegó. el quiz. No, yo estuve revisando a ver si me había devuelto el correo o algo y no No, recuerdo haber visto sí, algo. yo recibí tu correo. Ese quiz no era obligatorio, Salomón, ese era sino como para que ustedes pues tuvieran idea de cómo se iban a hacer los exámenes, ¿cierto? No, o sea, yo sé que no era obligatorio, pero obviamente me hubiese gustado verlo y pues por el tema este de esa cosa que pasó no lo pude ver y entonces le solicité a ver si podía volverlo. Ve, de pronto se te fue al spam. Voy a Tienes que revisar. mirar. De todas formas, si lo quieres presentar, entonces me dice y yo te lo habilito. ¿Listo, Salomón? Bueno, profe, ya voy a revisar. Si de pronto o si quieres, pues me dices y me dices qué día tienes tiempo pues, de presentarlo, pues de trabajarlo y yo te lo habilito para que lo trabajes. Bueno, con respecto a los parciales, vamos a hacer esto. Los parciales los tengo pensados de la siguiente forma, más o menos, son fechas tentativas. El primer recuerde que son 4 parciales. El primer parcial sería por más o menos en la semana del 12 de abril. Puede ser que nos aplacemos un poquito, pues no son fechas así estrictas porque como no sabemos cómo vamos a hacer con respecto a lo que son la semana de admisión, yo no sé si tendré que cuidar examen, no sé si podremos dictar clases esa semana, entonces no, son fechas tentativas. Entonces, el primer parcial yo pienso que más o menos en la semana del 12 de abril. El segundo parcial pensaría que más o menos en la semana del 7 de mayo o alrededor, eso dependiendo, como les digo, del examen de admisión, como sea, si es que nos van a dar la semana o será que nos tenemos porque tengamos que cuidar exámenes o alguna cosa. El tercer parcial sería más o menos en la semana del 8 de junio y el cuarto parcial sería en la última semana de clases, que sería más o menos el
15 de julio. Esas son las fechas tentativas que yo tengo. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta qué es lo que vamos a hacer. Como les digo, son fechas, no son fechas exactas porque todo depende cómo se vaya haciendo el curso y pues, dependiendo de las semanas que se están yendo, porque fíjese que esta Semana Santa quedó bastante atravesada. No sé si de pronto tengo entendido que en la semana de admisiones no va a haber clase, pero no sé, todavía no nos han confirmado nada porque es tanto. Ingeniería dijo que esa semana no iba a dictar clase. Nosotros preguntamos a ciencias exactas sobre el asunto y no supieron decirnos. Entonces, eso. Creo que con esto respondo la pregunta de Brian, ¿cierto? Bueno, ¿algún otro comentario, pregunta? Listo. Entonces ya con esto vamos a seguir con el tema de nosotros, que es el tema, estamos viendo lo que es la primera parte de lo que nos va a llevar a probabilidades. Entonces, no olvidemos esto, que la parte de la probabilidad es la que se encarga en estadística de toda la, digámoslo así, la axiomatización de las cosas estadísticas para que tenga, o de las cosas de probabilidad, para que tenga un soporte matemático y un soporte creíble en las demostraciones y en los diferentes aspectos para que tenga como esa validez de ciencia exacta. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a hacer? Es intentar construir el espacio que nosotros vamos a tener como probabilidad. Entonces, nosotros estábamos viendo que primero unos conjuntos, una teoría de conjuntos. En esa teoría de conjuntos tenemos un conjunto que es el conjunto de referencia, que es nuestro espacio muestral. Ese espacio muestral va a recoger, perdón, todos los subconjuntos o todos los elementos, digámoslo así, que pueden resultar de un experimento aleatorio. Ahora, ¿por qué se llama aleatorio? Porque no sabemos de antemano cuál va a ser el resultado final del experimento. Ahora, con ese espacio muestral vamos a tener un espacio ya sea discreto o continuo. Si es discreto o continuo, si es finito, si es infinito, etc. Pero todo está soportado en la parte matemática de ¿qué? De las sigmas álgebras. Entonces, ¿qué es una sigma álgebra? Eso, o ¿qué nos va a decir de las sigmas álgebras? Son unas condiciones que debe tener un espacio, ¿para qué? Para que podamos trabajar unas medidas. Porque nosotros, el trabajo de nosotros va a ser encontrar unas medidas, encontrar unos valores. Entonces, ¿qué nos va a decir? Si nosotros tenemos un conjunto no vacío, entonces la colección de subconjuntos, llámela F, de ese conjunto C, si cumple las siguientes propiedades, vamos a decir que es una sigma álgebra. Y es que todo el espacio pertenezca a la colección, entonces a esta colección. Que si un conjunto pertenece a la colección, entonces su complemento también debe pertenecer. Y si tenemos una unión infinita de esos subconjuntos pertenecientes a la colección, entonces la unión infinita también tiene que pertenecer a la colección. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Que es cerrado bajo la unión contable. Algunos autores no lo hacen con la unión, sino con la intersección. ¿Y es por qué? Por el complemento, utilizando lo que son las leyes de De Morgan, ¿cierto? Ahora, ustedes pueden encontrar que unas sigmas álgebras difieren en una álgebra. ¿Es por qué? Porque ya aquí no sería una unión infinita, sino una unión finita. Entonces, esa sería como la diferencia. A nosotros nos va a interesar por el momento son las sigmas álgebras, aunque nosotros tenemos pues conjuntos finitos. Por lo tanto, vamos a tener esas sigmas álgebras que vamos a llamar la sigma álgebra trivial,
esta sigma álgebra que es una de las sigmas álgebras más simples, que la llaman sigmas álgebras simples, y habíamos dejado pues que ustedes miraran este tipo de cosas. Beta, pongamos este conjunto beta, vemos que no es una sigma álgebra. ¿Por qué no es una sigma álgebra? Ya habíamos dicho que no están los complementos de estos conjuntos. Entonces vemos que no está el complemento del conjunto determinado por el 1, no está el complemento determinado por el conjunto del 2, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, no se alcanza a ser una sigma álgebra. Listo, preguntas. Ninguna. Y ya con eso, ¿qué nos vamos a hacer? Tenemos que definir lo que son las imágenes inversas, que ya lo dijimos. Nosotros ya dijimos esto, que voy a abrir aquí un espacio, voy a retomar otra vez esto. Y es lo siguiente, y es que si nosotros tenemos una función, f, llamémosla f, que va del conjunto A a un conjunto B, digámoslo acá. Esto va de A en el conjunto B. Y entonces si nosotros tenemos acá un conjunto C, el conjunto C, que está contenido en A, es decir, C está contenido en A, entonces si buscamos las imágenes directas son todos aquellos puntos que están en B y que salen con un X de A, podemos encontrarlo un Y, podemos encontrar un Y. Y las imágenes inversas son al contrario, son el conjunto, si llamamos este conjunto D, que está contenido en B, entonces vamos a decir que este conjuntico va a tener una relación con los X de A. Entonces ya tenemos la imagen directa y la imagen inversa. ¿Para qué me va a servir esto? Es porque si nosotros tenemos dos conjuntos, como en este caso, un conjunto C y un conjunto C chío que llaman, no vacíos, tenemos una sigma álgebra, entonces para C vamos a tener una sigma álgebra y para C chío también tenemos una sigma álgebra. Entonces, si tenemos una transformación que va de C en C chío, y eso es una función, entonces lo que nos está diciendo es que nosotros vamos a tener una función inversa en las sigmas álgebras. ¿Qué me va a decir? Que la función inversa de A, donde A pertenece a F. Entonces, lo que me está diciendo acá es lo siguiente. Es que si tenemos la función F que va de A en B, entonces nosotros podemos encontrar una F con unas ciertas condiciones, F inversa, que ya va a ser de X, pero que va a ser que va a salir de B y va a llegar a, ¿cierto? Esto viéndolo como funciones. Aquí la estamos viendo como una transformación bajo las sigmas álgebras. Otra propiedad importante es que si el conjunto muestral es diferente del vacío y tenemos L, una colección de subconjuntos de C, entonces vamos a decir que mu, ¿quién es? Mu es el conjunto de todas las sigmas álgebras sobre C que contiene este conjunto L. Entonces yo puedo hacer una cosa, coger una sigma álgebra, por ejemplo. Ya sabemos que beta no es una sigma álgebra, pero sabemos que este F1 es una sigma álgebra. Entonces yo digo, yo voy a tener una colección, llámela C, que en todas las sigmas álgebras que me cumplan de C tenga este conjuntico C. Entonces ya esto es lo que me está diciendo acá. Si tenemos una colección no vacía, L una colección de subconjuntos de C, y mu son las sigmas álgebras que contienen esta colección, entonces decimos que la sigma álgebra de L no es más que la intersección de todas las sigmas álgebras que están acá. Es todas las intersecciones. Usted coge todas las intersecciones y ¿qué es lo que va a suceder? Si usted intersecta muchos conjuntos, le va a quedar el conjunto menor, ¿cierto? Y entonces vamos a decir que es la menor sigma álgebra sobre C que contiene a L.
Y eso es lo que normalmente van a llamar que es la sigma álgebra generada por esta colección, ¿cierto? Entonces, eso es una forma de decir que vamos a encontrar una medida. En matemáticas esto lo van a llamar más adelante medidas, entonces así lo manifiesto. En particular, nosotros vamos a mirar una que es muy importante. Esta sigma álgebra es muy importante y es que la C, es decir, la colección de todos los elementos del experimento aleatorio, vamos a decir que está en los R. Aquí yo lo tomo pues como igual a R por la definición que en todos los libros lo toma. Y D es que son todos los intervalos semiabiertos de menos infinito a X cerrado. Es cualquier subintervalo de esta forma. Y nos van a decir que la sigma álgebra de Borel, esta es la introducción que nosotros queremos hacer, es la sigma álgebra de Borel. ¿Por qué? Porque es la más sencilla que se puede haber, pero es donde nosotros vamos a trabajar. ¿Ves? Si a usted le pregunta, bueno, ¿en dónde están trabajando probabilidad? En las sigmas álgebras de Borel. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar en intervalitos. Y entonces eso lo denotan de esta forma. Lo denotan como la sigma álgebra de Borel sobre R. ¿Y cómo vamos a definir? Una sigma álgebra de Borel se va a definir de la siguiente forma. Si tiene tres condiciones. Que la sigma álgebra, que B de R es una sigma álgebra. O sea, este conjunto satisface las condiciones de sigma álgebra. Ahora, este conjunto de subintervalos tiene que estar contenido en esa sigma álgebra. O sea, que es una sigma álgebra generada por esto. Y esta BDR es mínima. Es decir, es la mínima sigma álgebra que yo puedo tomar en esto. Entonces ya con esto uno puede decir, bueno, ¿y cuáles son ejemplos de sigmas álgebras así? Va, ejemplos. El intervalo X más infinito. ¿Por qué el intervalo X más infinito? ¿Será que este intervalo yo lo puedo escribir de alguna forma como este? ¿Mm? Entonces miremos Como su complemento. por los complementos, exactamente. Fíjese que el intervalo X más infinito, abierto en X, lo podemos escribir como todos los reales menos el intervalo y menos infinito X cerrado. Es decir, como el complemento. Y entonces quiere decir que este complemento está dentro de ¿quién? Hace parte de este conjunto D. Entonces, por lo tanto, es una sigma álgebra de Borel. Y en general, cualquier subconjunto que usted pueda tomar acá lo puede escribir así, ¿cierto? Voy a la propiedad 5 y es que me dice, bueno, el conjunto de los números naturales. El conjunto de los números naturales también pertenece a esto. ¿Por qué? Porque el conjunto de los números naturales es la unión numerable de elementos de la forma boleriana. Es decir, el conjunto determinados por los enteros, por los positivos, ¿cierto? Entonces el 1, el 2, el 3. Aquí lo toman desde 0, pero realmente uno podría tomarlo desde 1. ¿Sí? Y así podemos hacerlo. Entonces, esos son ejemplos que uno como matemático, como estadístico, como probabilista, uno dice, ah, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en sigmas álgebras de Borel. ¿Para qué? Para encontrar unas medidas. Y esas medidas me van a ayudar a encontrar cuáles son las posibilidades de que ocurra o no ocurra un evento. Ah, pero ¿qué es un evento entonces? A ver, nosotros ya habíamos definido qué es un evento. Un evento es cualquier subconjunto del conjunto C. Es decir, fíjese que cualquier elemento de la sigma álgebra, porque las sigmas álgebras, sus elementos son conjuntos,
Entonces, eso es lo que nosotros vamos a llamar de evento. Y a ese evento es lo que nosotros le vamos a encontrar una medida. Una medida. En este caso, la medida va a ser discreta, en otros casos va a ser continua, etc. Entonces hay una pregunta que muchos matemáticos se han hecho, ¿cierto? Y eso fue una pregunta que duró bastante, pero ya le dieron pues respuesta hace mucho tiempo, y es si todos los subconjuntos de R son conjuntos borelianos. Y la respuesta es no, porque vea que hay un conjunto, encontraron conjuntos que no es boreliano. Entonces, aquí les doy este ejemplo, pues, para que vean que no es boreliano y que entonces no cumple las condiciones de ser ese boreliano. Como les digo, esta primera parte es introducir no únicamente lo que vamos a trabajar. Ya con estas sigmas álgebras, con esa colección de eventos, aparece lo que es un Profe, espacio. Sí, dime, Marcela. profe, ¿nos podría explicar el ejemplo del por qué no es un conjunto boreliano? Por favor. ¿Por qué no se puede escribir de esta forma? Pues te lo resumo así. No podemos escribirlo como esta forma. Entonces, fíjate aquí, como nos dice. La pregunta es, si existe entonces un conjunto, al de responder que no es boreliano, entonces te dicen, bueno, si no es boreliano, es porque existe al menos un intervalo que no se puede escribir o un conjunto que no se puede escribir de esta forma. ¿Cierto? Entonces, porque fíjate que el primer ejemplo nos podemos encontrarlo en esa forma como el complemento. Este ejemplo lo podemos escribir como la unión. Esta unión, ahora, alguien me puede decir, José Domingo, ¿por qué se saltó estos? Porque estos ejemplos, de pronto para los que están propiamente en la carrera de matemáticas, esto han visto lo que son intervalos encajados. O, ¿cierto? Los de estadística de pronto no lo han visto. Pero entonces es como ir encerrando el intervalito. Entonces nos dicen, bueno, ¿será que no hay un conjunto que lo podamos, o sea, que hay un conjunto que no lo podamos escribir de esa forma? Entonces la respuesta es sí. Sí existe un conjunto de tal forma. Entonces, ¿cuál va a tomar? Va a tomar esta sucesión. Esta sucesión es bastante conocida, ¿cierto? Es un punto inicial más 1 sobre un punto A1 más un punto A2, etc. Entonces, esta función es una función continua. ¿Dónde quién? Donde estas razones van a ser cada vez ser más pequeñas. Vea que esta es mayor que esta razón. Y esta es mayor que esta, ¿cierto? Entonces van a ser sucesiones de esa forma. Entonces, este tipo de cosas lo que le está diciendo es que por mucho que usted se acerque a encontrar el intervalo dado, no lo va a hacer. La demostración de este ejemplo es algo, pues, laboriosa. Por eso aquí no lo escribo, pues, cierto, porque es algo laboriosa y lo que le están diciendo es, bueno, entonces, ¿qué le pasa? Es que usted empezó acá, este a su cero, pero este es mayor que este pedacito, ¿cierto? Pero esto al mismo tiempo es mayor que este, entonces es como si estuvieras encajando intervalos, pero no puede llegar a la forma que nos dice el Baureliano. Entonces, por eso en esa parte, se me dejó Marcela, ¿cierto? Por eso en esa parte no hice la demostración propiamente, porque nos meteríamos pues con una cosa que no nos corresponde pues en este momento, ¿cierto? Pero la intención es esa, verificar que no se puede escribir de la forma menos infinito x cerrado. A eso me refiero. ¿Por qué? Porque cuando usted toma el límite de esto, el límite
usted se va a acercar tanto como quiere, pero nunca va a llegar al punto. Entonces nunca va a ser ¿qué? Nunca va a ser cerrado. Nunca va a ser cerrado. Entonces por eso es que le está diciendo eso. Bueno, de pronto Marcela, si necesitamos pues, o los demás, si de pronto necesitamos una demostración más laboriosa, la podemos intentar hacer después. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Bueno, ahora, ya que vamos a hacer, intentar medir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Medir cosas. Para nosotros en este momento medir puede ser contar. Por ejemplo, si yo tengo este conjunto A y este conjunto A tiene el 1 y el 2, entonces ustedes me dicen, ah, bueno, el cardinal de A es 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le están diciendo cuál es el cardinal de este conjunto. En matemáticas, ¿qué nos va a decir? Ah, no, tengo una bola, digamos que esta bola B, y yo quiero saber la medida de esto. Por ejemplo, si nosotros tenemos un cuadradito o un rectángulo de lado XY y me dicen, yo quiero saber la medida de esto. Si esto lo llamamos A, les podemos decir medida de A. A la medida de A, en este caso es muy sencillo. ¿Por qué? Porque es X por Y. ¿Cierto? Es la medida de un lado por la medida del otro. ¿Cierto? Porque estamos en R2. Estamos en R2. Pero supongamos que estamos en R3 o en R cualquiera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es particionar. Entonces particionamos acá. Pensemos que esta está en R2 y entonces como esta figura no es simétrica, no es regular, entonces uno ¿qué hace? Uno lo que hace es particionar de esta forma. Entonces particionamos y entonces ya nos quedan cositas como esta. Vea que este cuadradito ya lo puedo medir o no. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cierto que sí? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿puedo medir este o no? Sí, señor. Sí, sí, ¿Puedo medir este? también. Pero fíjese una cosa, que este pedacito, va a subrayarlo, este no lo puedo medir todavía. ¿Por qué? Porque no tiene una forma definida todavía. Entonces, ¿qué me toca hacer? Lo voy a sacar aparte para poder ir midiéndolo. Entonces, yo tengo este pedacito, lo saco acá. Lo voy a hacer más o menos acá. Ah, entonces, ¿qué me toca hacer? Otra partición. Hago más particiones y entonces vea que este cuadradito ya lo puedo medir. Este ya lo puedo medir. Ya puedo medir, pero me va a quedar este tipo de cosas. Este, por ejemplo, este todavía no lo puedo medir. Este todavía no lo puedo medir. Entonces, cada vez lo tengo que ir particionando. Cuando yo puedo hacer eso, entonces vamos a decir que tenemos un espacio medible, ¿cierto? Y queremos encontrar esa medida. Entonces, ¿qué nos va a decir esto? Que si tenemos un conjunto o un espacio muestral diferente del vacío, una sigma álgebra sobre ese espacio, entonces vamos a hacer vamos a hacer un par ordenado. ¿Qué par ordenado? El par determinado por C y por la sigma álgebra. Y a este par ordenado se le llama que es un espacio medible. José Domingo, ¿y para qué nos sirve este espacio medible? Ah, porque es que nosotros a este espacio medible le vamos a adicionar la medida. ¿Qué medida vamos a hacer? Al espacio medible C, F, le vamos a agregar la medida P. Entonces, si tenemos el espacio de todas las posibilidades de un experimento, yo encuentro mi sigma álgebra, yo quiero encontrar medidas bajo la medida de probabilidad. Para los matemáticos, esta medida de probabilidad la cambian por mu. Entonces dicen la tripleta C, F, mu es nuestra tripleta de medidas. Para nosotros en probabilidad, para los estadísticos, vamos a tomar
la medida como P. ¿Y quién va a ser P? P es la probabilidad. ¿Ve que ya empieza a tomar sentido todo esto? P es la probabilidad de que ocurra un evento. Entonces, este par ordenado me está diciendo, ya tengo una medida, tengo un espacio medible, perdón. Ahora, ¿qué medida le voy a agregar? Entonces, F es una sigma álgebra. ¿De quién? De subconjuntos de C. Donde los elementos de C, ¿quién son? Son los posibles resultados de un experimento. Y entonces el evento, vamos a ver la diferencia. Por eso yo me tomo el trabajo de hacer todo esto, porque quiero que les quede claro, porque ustedes como estadístico, como matemáticos, o como alguien que se va a trabajar estadística, debe entender muy bien. Y es, vamos a suponer un ejemplo acá. C, vamos a poner que sean los estudiantes del grupo de probabilidad. Yo no sé ni qué grupo será este. Llamemos grupo 1. Me imagino que el otro es el grupo 2. Llamemos que este sea el grupo, los estudiantes del grupo 1. Entonces, por ejemplo, Daniela. Daniela hace parte de este grupo. Por lo tanto, yo puedo decir que yo no voy a llamar a Daniela por su nombre, no que yo le digo, Daniela, yo la voy a representar con esta W. Y esta W me está diciendo que Daniela pertenece al espacio muestral de todos los estudiantes del grupo 1. Aquí, este W pertenece a este conjunto, pero todavía no es un evento. Entonces yo digo, bueno, pero un momento. Si el rector viene a este grupo, pues entra a este grupo y dice, bueno, yo voy a tomar un estudiante al azar para hacer un trabajo. Antes yo digo, bueno, entonces Marcela me va a servir como evento. ¿Qué significa eso? Me disculpa Marcela, Daniela, perdón. Daniela, me disculpa que la tomé de parcheo. Entonces, ¿qué dice? Bueno, como evento me puede decir, el rector viene y dice, Daniela me va a hacer el trabajo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad? Es decir, ¿con qué posibilidad va a salir Marcela en los elegidos por el rector? Alguien me puede decir, pero es que Marcela también está acá. Entonces yo voy a decir, Marcela también está. ¿Cierto? David también está. Entonces yo tengo toda una sigma álgebra. Entonces entendamos esto. ¿Quién me dice? Ya tenemos el espacio, ya tenemos el espacio muestral. ¿Quién me dice una sigma álgebra? La sigma álgebra generada por el grupo. ¿Va a ser Marcela y quién? David. No, porque es que tenemos que darle oportunidad a todos. Porque no solamente Marcela, David, Daniela están en el grupo. Cristian Diana y también. Alejandra. Entonces están todos. Tenemos que darle a todos la posibilidad de entrar en el trabajo. Por ejemplo, si el rector me pregunta, José Domingo, mándeme un estudiante de los que usted tiene probabilidad para que haga un cierto trabajo. Hombre, yo le digo, señor rector, hagamos una cosa, para que no diga que Cristian fue el que yo lo seleccionó porque veo que aparece mucho, o Diana, no. Dígame usted un número del 1 al 25, yo miro a ver quién está ahí, listo. ¿Cierto? Entonces yo le estoy dando oportunidad a todos. Entonces nuestra sigma álgebra en este caso va a ser el conjunto de partes de todo el grupo. Ese va a ser nuestra sigma álgebra.
Y entonces, con esa misma álgebra, me está diciendo, ah, bueno, entonces yo tengo un espacio medible. El espacio medible, ¿quién es? Ese F. Ese es nuestro espacio medible. Ahora, vamos a agregarle una medida. Vamos a agregarle la medida de probabilidad, y esa medida de probabilidad va a hacer que cada uno de los estudiantes, en este momento son 20 estudiantes, en este momento. Entonces, cada uno tiene la misma posibilidad de salir. Entonces, ¿cuánto va a valer? ¿Cuál es la posibilidad? O es decir, ¿cuál es la probabilidad que un determinado estudiante, en este caso, vamos a poner un nombre cualquiera acá, vamos a poner un caso particular, digámoslo así mejor, vamos a ver cuál es la probabilidad que el evento que salga Cristian, que Cristian Mora salga elegido. ¿Cuál es esa posibilidad? ¿Ah? Y entonces esa posibilidad, ¿cómo la vamos a definir? Este coso acá no me está dejando. Entonces vamos a mirar cuál es la posibilidad que Cristian Mora salga. Ah, bueno, entonces yo tengo un evento donde aparece Cristian. Entonces, casos favorables, 1. Sobre casos posibles, es 20. Entonces, un 20avo es la probabilidad de que Cristian sea seleccionado. Pero José Domingo, esto no es lo mismo que la frecuencia relativa. ¿Verdad que esa probabilidad es la frecuencia relativa o no? Número de casos que aparecen sobre el número total, que es la frecuencia relativa. Entonces, a este espacio ya le hicimos. Sí. Sí. Entonces, todos los eventos todos los eventos o los subconjuntos van a salir del conjunto de partes, ¿cierto? ¿Cómo, Marcela? No te escuché bien. O sea que todos los eventos van a salir del conjunto de partes, que sería la sigma álgebra mayor. Sí, claro, claro. Por eso necesitamos trabajar en sigmas álgebras. Por eso necesitamos trabajar en una sigma álgebra para darle la posibilidad a todos que salgan. Por ejemplo, Carlos José, entonces, si no trabajamos con las sigmas álgebras, con todas las sigmas álgebras, puede ser que dejemos a Carlos José por fuera. Entonces, ¿cuál será la posibilidad de que él salga seleccionado por el rector? No va a tener la posibilidad. Por lo tanto, nuestra probabilidad va a ser una probabilidad que no está jugando con todas las posibilidades que se tienen. Entonces, normalmente uno dice, bueno, yo voy a jugar con las sigmas álgebras donde demos oportunidad a todos los eventos. Puede ocurrir que si esté cargado, por ejemplo, vamos a pensar en que no pensemos en el nada del grupo, pero pensemos en esto, pensemos en un dado de 6 caras, es un dado. Y ese dado puede ser que esté cargado. Y realmente ustedes han visto que los dados tienen una pequeña falla. Ustedes han visto que la cara superior, pongamos acá, si usted tiene aquí un punto, ¿cuántos puntos hay acá? En la cara opuesta al del 1. 6. 6 puntos, ¿cierto? Fíjese una cosa, muy poquitos dados tienen, son construidos así, que el total de material del 1 es equivalente al total de material sacado en los 6 puntos. Pero normalmente, ¿qué encontramos en un dado? Pongamos en los dados de parqués. El tamaño del huequito del 1 es igual a cada uno de los tamaños de los huequitos de los 6, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Por eso es que uno dice, el dado no es totalmente honesto. ¿Por qué? Porque el peso en esta cara es mayor que el peso aquí en esta cara.
Entonces el dado realmente no es un dado normal. Está cargado realmente. Un dado de por sí es cargado. Entonces ya teniendo esto, usted ya pueden decir, José Domingo, pero entonces yo puedo definir mi probabilidad. Yo puedo, sí, usted puede definir su probabilidad. Por ejemplo, en el lanzamiento de una moneda, ¿cuánto valdría P? Si la moneda es normal, un medio, ¿cierto? Pero supongamos que usted tiene una moneda, usted no quiere que sea un medio, usted quiere que sea uno. ¿Qué hace? Una moneda con dos caras iguales, ¿cierto? Entonces, caiga cara o caiga sello, es la misma. Entonces, eso ya usted le está dando, pero eso ya sería que no estaría jugando con todas las posibilidades de eso. Pero, perdón, con todas las posibilidades sí la estaría jugando, pero no está jugando con todas las probabilidades iguales. Hay situaciones en que las probabilidades no son iguales, ¿cierto? Entonces, nuestro espacio medible va a tener una medida. ¿Cuál es la medida? P. De pronto, matemáticos, de pronto no se sientan mal porque muchas veces le dicen, vos estás viendo probabilidad, y los de estadística no se sientan mal. ¿Por qué? Porque es que hay una frase que escucho mucho, y es que es tanto, yo tengo un compañero que siempre me ha dicho lo mismo. Me dice, José Domingo, vos estudiaste probabilidad porque te dio miedo de matemáticas. Y no, no es que le tenga miedo a matemáticas. ¿Por qué? Porque es que probabilidad es una matemática bastante fuerte. Es tanto. Muchos matemáticos dicen, es más difícil estudiar probabilidad estadística que la misma matemáticas. ¿Por qué? Porque es que cuando usted tiene este espacio medible y a este le agrega una medida P, quiere decir que usted no se puede salir del intervalito 0,1. Entonces, quiere decir que usted no se puede salir del intervalo 0,1. Y hay otros que llegan y le ponen esta medida, una medida mu, y esa medida mu puede estar desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, ¿dónde hay más cuidado? ¿Dónde hay que poner más cuidado? ¿En el primer intervalo o en el segundo? ¿Ah? En el primero por la exactitud. Exactamente, en el primero. ¿Por qué? Porque viene que usted no se puede salir del intervalo 0,1. Usted no se puede salir. Entonces, muchas veces hay ocasiones en que trabajar con probabilidad se puede volver más tedioso un poquito más difícil que matemáticas. Pero resulta que todas se comportan bien y entonces el soporte de la estadística, el soporte de la probabilidad es la matemática. Listo. A los elementos de BDR se les llama entonces conjuntos de Borel o conjuntos medibles, Borel medibles o borelianos, ¿cierto? Como les digo, yo se los menciono así para que sepamos que estamos trabajando, pero los de matemáticas van a ver todo esto más en forma detallada en una materia que llama teoría de la medida. Y los de estadística ya ustedes lo tomarán por electiva si de pronto desean llevar más adelante eso. Ahora vamos a decir que dos eventos son mutuamente excluyentes si su intersección es vacía. Entonces, vea que aquí aparecen otras cosas, son mutuamente excluyentes. Entonces, cuidado con el que muchas veces dicen, no, es que es vacía y listo. No, aquí ya hay que decir que son mutuamente excluyentes. Es decir, si ocurre una cosa, no puede ocurrir la otra. Eso es lo que le están diciendo. Ahora, ¿de dónde sale la probabilidad? La probabilidad es muy bonita, es porque apareció, la probabilidad apareció
es problemas de juego. Por eso se dice que la probabilidad son teoría de juego, de origen a la, fue dada por por los juegos de azar. Entonces, ¿a quién se le debe toda esta axiomatización? A Pascal y a Fermat, que trabajaron una pregunta. ¿Quién hizo la pregunta? Este señor que se hace llamar Meré. Él realmente no es Meré, sino que lo hacen llamar Meré porque era pues, era alguien muy importante en la sociedad de Francia. Entonces él no quería que lo reconocieran por el juego. Entonces, pero él, pues este nombre, yo ni siquiera lo leo porque no sé francés, ¿cierto? Y entonces él hizo una pregunta muy, pues, de juegos a Pascal. Y es la siguiente, y él decía, bueno, yo tiro, él le gustaba mucho invitar a los amigos a jugar dado a la casa. Entonces decía, va, no entiendo por qué cuando yo juego que lanzo 4 veces un dado y el que saque el mayor puntaje gana, yo siempre gano, casi siempre gano, pero si digo que voy a tirar 6 o 8 veces para sacar un 24, casi siempre pierdo. Entonces esas preguntas de esa forma las hizo a Pascal y Pascal no sabía cómo responderla, le escribía a Fermat y tanto Fermat como Pascal se pusieron a trabajar en esas preguntas y sacaron lo que era la teoría de probabilidad. Entonces fíjense que gracias a una pregunta de un jugador fue que apareció todo eso. Entonces, ¿qué vamos a tener? Primero, N, el número de repeticiones de un experimento. Muchos lo llaman con N mayúscula, otros con N minúscula. F es la frecuencia con que aparece un evento. Aquí no vamos a hacerlo como en el caso de estadística descriptiva, como frecuencia relativa, sino como la frecuencia, es el número de veces que aparece el evento. Y entonces F sobre N va a ser para nosotros la frecuencia relativa, y entonces a esto es lo que nosotros vamos a decir, que el número P va a tender a esto. José Domingo, ¿cómo así que va a tender? Y es esto, es que a medida que n crece, el límite de esa función, el límite de esto va para P. ¿Cómo así? A ver. Entonces, realmente una probabilidad es P. Entonces, es un límite, perdón. Entonces, lo que le están diciendo es que cuando tenga un límite de F sobre N, esto va a tender a un valor P. Y esa P es lo que le va a decir probabilidad. Esa es la probabilidad. ¿Y esto cuando qué? Cuando N va creciendo. Cuando N va para más infinito. Matemáticos, ténganos un poquito de paciencia los estadísticos. Para nosotros, N tender a infinito no significa que sea el infinito de matemáticas, sino N tender a infinito es que sea grande. Muchos estadísticos, N grande es 33. Entonces, yo sé que hay algunos de matemáticas, no recuerdo aquí bien, no, más bien no digo nombres porque de pronto me equivoco. Entonces, tengámonos paciencia. Cuando digamos n grande, no significa que n sea infinito. Para nosotros en estadística, n grande puede ser 33, 32, 31, dependiendo del autor.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Con estas preguntas y con estas cosas que nos están diciendo de límites, ¿qué me está diciendo? Vea, aquí gráficamente, ¿qué es lo que me está diciendo? Vea, coja usted en el lanzamiento de un dado. ¿El espacio muestral cuál es? El espacio muestral es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ¿cierto? Es el espacio muestral. Y el evento, fíjese que el evento, nosotros el espacio C lo podemos construir en dos eventos, que son los pares, los números pares y los impares. Entonces, el conjunto C va a ser el conjunto de todos los X, tales que X pertenecen a este C y X es par. Ahora la pregunta es, si usted tira el dado, ¿cuál es la posibilidad de que ocurra un par? Un medio. Un medio. Para nosotros se nos hace fácil ya porque ya lo demostraron. Pero para que la gente pudiera entender esto, esto ¿qué ocurría? Porque puede ser que usted tire muchas veces el dado y le salga impar. Puede ser que en el primer lanzamiento 1, puede ser que le caiga impar. Lanzamiento 2, puede ser que sea impar. Lanzamiento 3, impar. Entonces uno dice, entonces siempre va a ser impar. No, cuando el número de lanzamientos se hace demasiado grande, entonces dice que la frecuencia de salir par e impar es casi igual, en el sentido de que el número de veces que cae par es casi igual al número de veces que se cae impar. Por lo tanto, al sacar el límite, entonces el límite, cuando el número de lanzamientos va para infinito, la frecuencia relativa va para un medio. Entonces lo que me está diciendo es que esto puede ir rotando y llega el momento en que se estabiliza acá, o sea, el número de veces que aparece par es casi igual al número de veces que aparece impar y por eso se estabiliza en un medio. Ya tenemos esa probabilidad. ¿Y qué es lo que nos hace? Ustedes también van a ver una tarea, pues yo espero que la vean, una materia que se llama teoría de juegos. Así, la teoría de juegos. Y resulta que los juegos fueron los que dieron, primero antes calcularon probabilidades y luego hacer el experimento. Es decir, ¿qué hizo él? Primero hacían juego y calculaban probabilidades. Pero ya al contrario, ya hacen las probabilidades y lo experimentan con los juegos. En algún momento alguien me dijo, José Domingo, es que usted hace muy aburridor estas clases de esta forma. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es que aquí resulta de que usted está dando mucha teoría. Sí, doy mucha teoría y es ¿por qué? Porque necesito que ustedes se den cuenta que la probabilidad no es algo que salió de la noche a la mañana y que es algo, como se dice, que no es matemático, no, al contrario. Todos debemos de saber que la matemática tiene un soporte por detrás muy, muy fuerte y es la matemáticas, que es lo que es la teoría de la medida. Entonces, eso nos va a ayudar, eso nos ayuda ¿a qué?
a que nosotros tengamos un buen soporte matemático, un buen soporte por detrás para que podamos calcular probabilidades. Preguntas. ¿Ah? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno. Antes de continuar entonces con el tema, yo les voy a dejar un minutito para que ustedes hagan lo siguiente. Van a encontrar el experimento aleatorio. El experimento que nosotros vamos a hacer es muy sencillo. Es lanzar dos monedas al aire. Entonces, con esas dos monedas al aire vamos a encontrar el espacio muestral. El espacio muestral. Vamos a encontrar una sigma álgebra. Y vamos a encontrar unas medidas. La medida P. Por ejemplo, y vamos a definir eventos. Esos eventos. A ver, un minutito para que hagamos cada uno de esos, este ejercicio y sepamos qué es lo que estamos haciendo. Si necesitan algo, yo voy a estar acá pendiente para ayudarles.
¿Qué me dicen? Profe, el espacio muestral sería cara, sello, cara, sello. Entonces, el espacio muestral, ¿cuáles serían? A ver, sería nuestro conjunto C. Nuestro conjunto C va a ser el conjunto de pares ordenados. X, Y, tales que X puede ser, X y Y puede ser cara, sello. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál sería nuestro espacio acá? A ver, sería cara, cara, donde C significa que en el lanzamiento salió cara. Y S es que en el lanzamiento salió sello. Entonces puede ser cara a cara. ¿Quién más? Sello, sello. Sello, sello. Cara, sello. Sello, cara. Cara, sello o sello, cara. ¿Cierto? Y ya tenemos nuestro espacio muestral. Ahora, nosotros tenemos que definir nuestro experimento. ¿Cuál es el experimento? Lanzar dos monedas legales al aire. Ya tenemos nuestro espacio muestral. Ahora nosotros podemos hacer la sigma álgebra. ¿Cuál va a ser nuestra sigma álgebra? Va a ser todos los subconjuntos que me determinan este. Entonces yo puedo decir una cosa, yo puedo decir que este elemento lo llamamos 1, este elemento lo llamamos 2, este elemento lo llamamos 3 y este elemento lo llamamos 4. Entonces va a ser todas las sigmas álgebra, va a ser todo el conjunto de subconjuntos que me determine estos subconjuntos, o esos pares ordenados, perdón. ¿Cierto? Entonces ya tenemos esa sigma álgebra, ¿va a ser quién? Va a ser el vacío, va a ser el conjunto determinado por la pareja cara a cara, va a ser el conjunto determinado por la pareja sello-sello, etcétera, hasta llegar al mismo C. Ese sería nuestra sigma álgebra. Ahora, ¿cuáles son eventos? Entonces vamos a definir el evento. Entonces vamos a pensar en esto. El conjunto determinado por el par cara a cara. Entonces, ¿cómo definiríamos este evento? ¿Qué define ese evento? ¿Ah? Profesor, de ahí puede ver el chat. Profe, tengo una Sí, es duda que con la sigma álgebra. Un conjunto CC, otro conjunto sello-sello, y puede haber otro conjunto que sea cara a cara, sello-sello, en un solo conjunto, o sea, conformado por 1 y 2.
y luego otro conformado por 1, 2 y 3. Y eso entonces va a ser exactamente, va a ser aquí en este conjuntico va a estar el conjunto determinado por cara, cara, sello, sello. ¿Cierto? ¿Para qué? Para que sea el ¿Qué puede ser? complemento de Profe, con todos los- entonces F viene siendo como parte de C. Exactamente, exactamente. A eso quería que ustedes llegaran. Ok. Que ustedes vieran cómo podíamos definirlo ahí. Ese sería un caso particular. Ese sería un caso particular de lo que nosotros tendríamos. ¿Por qué? Porque estamos en el caso más general de las sigmas álgebras y es retomar todos los todos los puntos del espacio muestral, ¿cierto? Alguien me puede decir, José Domingo, pues que no necesito eso, yo quiero encontrar otras probabilidades. Ah, ya es otra cosa, ¿cierto? Pero entonces ya este evento, alguien me decía, una de ustedes me decía, mire el chat, sí, Juan David, aquí yo quiero definir es este evento. ¿Cómo definimos este evento? Antes de dar una posibilidad. Entonces yo quiero definir, a ver, ¿cómo definimos ese evento? Puede ser como una frase. Las veces que salga la cara cuando se lancen 2 monedas o algo así, no. Entonces, exactamente, entonces este evento lo podemos definir como el evento de obtener dos caras en el lanzamiento de dos monedas legales. Ese va a ser nuestro evento. Entonces vamos a definir una probabilidad, vamos a medir, ya tenemos un espacio, tenemos el espacio C, tenemos la sigma álgebra, este espacio es un espacio medible, este es un espacio medible, y ese espacio medible me está diciendo, ah bueno, agréguele una probabilidad, agréguele esa probabilidad. La probabilidad sería 1/4, ¿no? No, pero, pero antes de darle, ese es el valor de la probabilidad. Ese es el valor de la probabilidad. Yo quiero que ustedes me den es la medida que están aplicando. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Es que ustedes van a aplicar una probabilidad. Entonces, ustedes van a decir, ah, bueno, entonces, al espacio medible C, F, le voy a agregar una P de probabilidad, donde esa medida de probabilidad va a ser que la probabilidad de el evento CC, es decir, la probabilidad de que caiga dos caras, es ¿cuánto? Es que caiga 1/4, ¿cierto? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Segundo, que la probabilidad de caer el evento, lo voy a hacer acá con este, otro evento,
La probabilidad de que caiga el evento S. S, este evento va a ser también un cuarto. Tercero, que la probabilidad de caer el evento cara sello va a ser igual a la probabilidad. ¿Por qué es igual? No lo va a escribir que sea igual de una vez. ¿Cuál es esta probabilidad? Que la probabilidad de este sea un cuarto también y que la probabilidad de caer cara, sello cara, sea también un cuarto. Fíjense que esas probabilidades todas son iguales. Pero tenemos una cosa, que no estamos distinguiendo monedas. Las monedas no las estamos distinguiendo. Entonces la probabilidad de estos son iguales. Entonces uno podría decir que la probabilidad de cara sello es igual a la probabilidad de esto, por lo tanto la probabilidad de caer cara sello o sello cara es un medio. Entonces, fijémonos, pero dejémoslo así. Ahora sumemos algo. ¿Cuál es la probabilidad del evento cara a cara? Sumado con la probabilidad de sello, sumado con la probabilidad de el evento sello cara, sumado con la probabilidad del evento cara sello. ¿Cuánto les da esto? ¿Cuánto nos da? Nos da 1. Significa que esta medida que nosotros acabamos de aplicar acá es una medida de probabilidad. Es una medida de probabilidad. ¿Y para qué nos sirve esto? Nos está diciendo que eso nos sirve para encontrar probabilidades. Están diciendo que con esto podemos encontrar probabilidades. ¿Quedó claro? ¿Ah? ¿Les quedó más claro? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa y es definir una probabilidad. Y ya con esto ya tenemos lo que es nuestro espacio medible. Tenemos que vamos a trabajar en espacios medibles borelianos y tenemos que vamos a hacer probabilidades. Entonces vamos a hacer lo que se llama la axiomatización de la probabilidad. Entonces vamos a decir aquí esta definición. Esta parte sí me gusta escribirla un poquito para que no la vamos escribiendo y la vamos definiendo cada uno de nosotros. Entonces digamos que sea C el espacio muestral, F una sigma álgebra. Esto es un espacio medible. Espacio medible. Y en ese espacio medible vamos a decir que sea P una función real. Entonces realmente P no es un cualquier valor, es una función real. Una función real definida en la sigma álgebra. Es decir, ustedes deben de saber definir muy bien en dónde está su función. Entonces vamos a decir que P es una función de probabilidad. Entonces, P es una función de probabilidad. Es una función de probabilidad sobre conjuntos. Sobre conjuntos si satisface las siguientes condiciones. Entonces, tenemos que saber qué condiciones satisface P.
Primera condición que va a tener P, que la probabilidad de cualquier conjunto, que nosotros lo vamos a llamar evento, sea mayor o igual que 0. No puede estar por fuera de eso. Esto para todo conjunto C perteneciente a la sigma álgebra. No olvidemos que esa F es lo que estamos llamando de evento. Eso es un evento. Segunda condición que nos va a servir, y es que la probabilidad de todo nuestro espacio tiene que ser igual a 1. Todo tiene que ser igual a 1. Y tercera condición es la siguiente, es que si tenemos el conjunto de eventos C sub n con n perteneciente al conjunto de los naturales, esta es una sucesión de conjuntos de la sigma álgebra F, y tal que C sub m interceptado con C sub n sea igual al vacío. ¿Qué significa eso? Que C sub m con C sub n, ¿cómo son? Mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyentes. Esto para todo m distinto de n, entonces se satisface lo siguiente. Entonces, que la medida que estamos llamando probabilidad de la unión desde n igual 1 hasta infinito de los C sub n va a ser igual a la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de las probabilidades de C sub n. Fíjese que eso se da gracias a que si P está bien definida. Entonces, si P está bien definida, tiene que cumplir estas tres condiciones. La primera condición, ¿qué me está diciendo? Que las probabilidades no pueden estar por debajo de 0. La segunda condición que me dice que por mucho que crezca mi medida, va a crecer únicamente hasta 1. Y la tercera condición me dice es que si yo tengo eventos mutuamente excluyentes, yo los puedo hacer la probabilidad de cada uno y hacer la suma de ellas. Eso es lo que me está diciendo esa definición. Entonces, ya uno pensaría, bueno, un ejemplo, pensemos en un ejemplo de una medida de probabilidad, José Domingo. Denos un ejemplo. Usted me ayuda. Sea C el conjuntico determinado por el 1, 2. Digamos que la sigma álgebra es el conjunto determinado por las partes de C. Y vamos a aplicar, y sea P, esta P, la aplicación definida en F, o sobre F mejor, digámoslo, no en F, sino sobre F, por lo siguiente. Entonces vamos a mirar si nos dan una buena definición para eso. Nos dice, para todo evento C, esto va a ser igual a 0 si C es igual al vacío. Si el evento C es igual al vacío, la medida es 0. Va a ser 1/3 si C es el evento determinado por el 1. Va a ser 2/3 si C es el evento determinado por el 2.
y va a ser 1 si el evento C es todo el conjunto 1, 2. La pregunta es, ¿P está bien definida? Es decir, ¿P es una medida de probabilidad? Preguntamos acá. ¿P es una medida de probabilidad? ¿Ustedes qué me dicen? Carlos nos dice que no, Juan David dice que sí. Vamos a intentar mirar a ver qué nos dice, a ver si sí es o no. Profe, creería que no, porque la probabilidad de todo el conjunto, sobre todo el conjunto C, excede el 1. Y la intersección del singulete 1 con el evento 1, 2, pues es la intersección no vacía, pues no son mutuamente excluyentes. Creería que no por eso. Vamos a mirarlo, Carlos. Vamos a mirarlo, ¿cierto? Muy buena tu observación y entonces vamos a intentar mirar si esa probabilidad sí se da. Entonces, observemos. Primero, vamos a hacerlo así. Primero, C es un conjunto determinado por el 1, 2. Entonces es un conjunto de eventos. No hay problema acá. ¿Cuál es el experimento acá? El experimento aleatorio no lo conocemos. Pudo haber sido el lanzamiento de un dado de 2 caras. Que salga el 1 o salga el 2. ¿Cierto? Eso puede ser. La sigma álgebra. Nos dicen que la sigma álgebra es el conjunto de partes de C. Entonces la sigma álgebra, ¿cuál sería? Nuestra sigma álgebra va a ser el conjunto del vacío, el determinado por el 1, el determinado por el 2, el determinado por el 1 y el 2. Esa sería nuestra sigma álgebra. Listo, están bien definidas nuestras cosas. P está definida arriba. Definida arriba. Entonces tenemos que nuestro espacio C, F es un espacio medible. Y P es nuestra medida. Entonces, a este espacio, cuando le agreguemos P, nos va a decir que es un espacio de probabilidad. A esto lo vamos a llamar espacio de probabilidad. Entonces, pero esto es un espacio de probabilidad si P está bien definida. De la pregunta realmente nos están diciendo, P está bien definida acá. P está bien definida. Entonces, ya es otra forma de hacernos esa pregunta. Entonces, primero, ¿qué tiene que cumplir? Tiene que cumplir que la probabilidad de cualquier evento de nuestra sigma álgebra sea mayor o igual que 0. Vamos a hacerla uno a uno. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el vacío? ¿Cuál es esa probabilidad? Es 0. Muy bien. ¿Que esto es mayor o igual que 0? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento 1? Es 1/3, que es mayor o igual que 0. ¿Cuál es la? Tengo que verificar. En este caso lo estamos haciendo pues así porque estamos haciendo es el primer ejercicio que hacemos. Pero después no vamos a hacer todo eso. Después verificamos el evento determinado por el 2. Esto es igual a ¿cuánto? El determinado por el 2 es 2/3. Que esto es mayor que 0. Estrictamente pues no es mayor o igual, podemos hacerlo. ¿Y cuál es la probabilidad del espacio 1, 2
que sería el espacio de todo, la probabilidad de todo C. Esto es igual a 1, que esto es mayor o igual que C. Entonces, cumple la primera condición. La primera condición nos dice que cada uno de los eventos o de los subconjuntos determinados en la sigma álgebra son mayores o iguales que C. Segunda propiedad. Entonces, cumple la primera propiedad, la cumple. Se cumple la condición 1. La condición 1. Segundo, vamos a ver, la probabilidad de C, ¿a qué es igual? Vamos a mirar cómo nos lo definieron. La probabilidad de C es 1. Es 1. Listo, entonces se cumple la condición 2. ¿Cierto? Realmente la tenemos así. La condición 2. Y tercero, fijémonos aquí, Carlos. ¿Qué nos dicen? La tercera condición es que cualquier evento esto es una sucesión de conjuntos de F, tales que la intersección de ellos sea vacía. Entonces yo puedo decir, el vacío con el 1, ¿cómo es? ¿Cuál es su intersección? Entonces le voy a decir, el conjunto de los C sub n, donde n pertenece al conjunto de los naturales, es una sucesión. Entonces miremos, fíjense que aquí en esta sucesión, les pregunto, ¿está este? ¿Ah? Pregunto, ¿está en este conjunto está este elemento? ¿Aló? ¿Se escuchan? ¿Será que estoy hablando aquí solo y no? ¿Aló? En el chat le contestaron. ¿Cómo, Salomón? En el chat le contestaron. Ah, sí, pero acaba de llegar. Sí. Listo. Entonces, quiere decir que yo tengo que tomar la sucesión de todos estos conjuntos y que la sucesión de todos aquellos cuya intersección es vacía, entonces va que el 2, el evento determinado por el 2 y este no es vacío. La intersección entre este y este no es vacío. La intersección entre este y este no es vacío. Entonces, ¿qué significa? Que la probabilidad del evento, la probabilidad de este evento, cualquier dos eventos, tome cualquier dos eventos, digamos, del evento el 1 unido con el vacío, va a ser igual, fíjese que la unión entre ellos me va a dar la probabilidad de el 1. ¿Y esto cuánto me va a dar? Esto me va a dar, ya dijimos que era 1/3. Ahora, si yo tomo cualquiera dos de ellos, por ejemplo, que sean mutuamente excluyentes, la probabilidad del evento 1 unido con el evento 2, ¿a qué será igual esto? A la unión de esto, pero ¿cuál es la unión de este evento? ¿Cuál es la unión de el evento determinado por el 1 unido al evento determinado por el 2? Es la probabilidad de 1, 2. ¿Y cuál es la probabilidad de 1, 2? Es 1. Ahora hagámoslo por separado. Me está diciendo que esta unión, entonces la probabilidad del evento 1 es igual a 1/3. Y la probabilidad
del evento 1, 2, perdón, del 2, la probabilidad del 2, del evento determinado por el 2, es igual a 2/3. Entonces la probabilidad del evento 1 más la probabilidad del evento determinado por el 2 es igual a 1/3 más 2/3, que esto es igual a 1, que es igual a la probabilidad del evento determinado por el 1 unido al determinado por el 2. ¿Qué significa eso? Que nosotros pudimos hacer por separado la unión. La probabilidad de la unión es igual a la suma de ellos. Entonces se cumple esta condición. Se cumplió la tercera condición. ¿Cierto? Entonces, ¿qué podemos decir? Que P es una medida de probabilidad. Entonces, Carlos, aquí podemos decir al contrario de lo que tú habías dicho, era que P es una medida de probabilidad. Profe, Ahora, tengo una inquietud. Me queda, y con el evento de la unión de, ¿cómo se llama? La intersección del singulete 1 con el evento 1 conformado por el 1 y el 2. Esa intersección es no vacía, pero ¿por qué no se tiene en cuenta ese? ¿cuál? Me dices que la probabilidad del singulete terminado por el 1 unido por el 2. ¿Me decías ese, Carlos? Uno de los subconjuntos es 1-2, el singulete 1-2. Sí, Pues no es singulete, ¿cómo es que le dicen? sí, Ya me olvidó el singulete. nombre. No, singulete. El singulete, pues, el par 1-2, pues. Ah, el doblete. Ah, pero es que tú no puedes hacer Carlos, porque no te está cumpliendo qué condición. Que entre ellos sean mutuamente disjuntos. Que la intersección sea igual al vacío. ¿Sí te das cuenta? O sea Porque que solo se pueden hacer uniones, solo se pueden exactamente hacer uniones entre subconjuntos que sean mutuamente excluyentes. exactamente, te está diciendo que si los eventos son mutuamente excluyentes, entonces lo puede hacer. Supongamos que aquí yo hago esto y a mí no me da igual. Entonces significa que está fallando en esta parte, ¿cierto? Pero como aquí me está dando igual a 1, entonces significa que que está bien definida. Profe, pero entonces me queda una duda, entonces uno no puede, esa no es cualquier sucesión, o sea, No, por mira. ejemplo, uno no puede tomar la sucesión formada por el singulete 1 y el doblete 1-2. Ah, no, lo que pasa es que aquí te están dando la condición. Es la sucesión de conjuntos de F que satisfacen esta condición. No es cualquier sucesión. Te está diciendo, si tu sucesión cumple esta condición, entonces se hace esto. Claro, si tú coges aquí, si tú coges en esta sucesión, coges el conjunto determinado por el 1 y el conjunto determinado por el 1 o 2, está bien, puede estar aquí, pero no te está cumpliendo esa condición. ¿Sí me entendiste, Carlos? Sí, le entiendo que entonces las sucesiones que uno debe elegir son sucesiones que sean mutuamente excluyentes para que esa medida de probabilidad quede bien definida. Si Eso. hay un evento que no es mutuamente excluyente con los otros, entonces ese se tiene que descartar. O muchas veces no es que se descarte, en este caso se descartó por la medida que nos están dando, ¿cierto? Pero posiblemente en otra ocasión no lo podamos hacer. ¿Sí me entiendes? Puede suceder que en otra ocasión te lo definan y te digan, no, lo que pasa es que esa medida de probabilidad, o perdón, esa F no es una medida de probabilidad. O sea que esa F no tiene necesariamente que ser parte
del conjunto C, sino todos aquellos subconjuntos de C que sean mutuamente excluyentes. Exactamente. No, y otra cosa, tú me puedes definir otra sigma álgebra acá. Vamos a esta la sigma álgebra más pequeña. Porque fíjate que si yo tomo en ese conjunto, porque si yo no pongo el 2, bueno, si no, perdón, si no pongo el 2, no, porque ¿cuál sería el complemento del 1? El 2. El complemento del 2, este conjunto determinado por 1. Si yo quito este conjunto determinado por el 1, F no se alcanzaría a ser sigma álgebra. ¿Te das cuenta? Ahora, si quito entonces esto sería sigma álgebra. Lo que sucede es que me está diciendo que esta F ya me está diciendo que era parte de C, pero tú me podrías dar una sigma álgebra trivial. Por ejemplo, voy a tomar otra sigma álgebra. Beta es la sigma álgebra generada por el vacío y el 1, 2. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa con esta P? Es decir, ¿qué pasa con esta P? A ver, ¿qué me dices? Es que estaría mal definida. ¿Por qué? Porque no está bien definida sobre quién. Sobre mi sigma álgebra beta. ¿Sí la cogiste ahí, Carlos? Va, ¿esta es una sigma álgebra, sí o no? Sí, profe, sí, ahí está el complemento. Eso. Esta es una sigma álgebra, pero P no está bien definida acá. ¿Por qué? Porque me está diciendo que P está cogiendo un evento que es determinado por el 1 y va que aquí no está. Entonces yo no puedo definir. Yo sé que esto para muchos de pronto es aburridor y alguien podría estar pensando en este momento, uy, ¿yo por qué no me pasé o por qué no me pasaron con el otro profesor? Yo realmente no sé cómo está dando el otro profesor este curso. Pero lo que yo sé es esto, es que ustedes en algún momento necesitan saber de dónde salió esto. Ahora les pregunto, si estoy muy técnico, me dicen y hacemos más operativo la cosa. ¿Ustedes qué dicen? No, profe, sí está No, bien. está excelente, profe, así como Bueno, sí, porque a mí me interesa es que ustedes sepan de dónde sale eso. Bueno, entonces ya tenemos esa sigma álgebra. Entonces ya nos quedó claro que la sigma álgebra, es decir, la sigma álgebra me ayuda a determinar si mi medida está bien definida o no está bien definida. Caso contrario, entonces quiere decir que no es una medida de probabilidad. Hay tres observaciones que me gusta hacer. Tres observacioncitas. Primera observación. La frase, digamos la frase. Esta frase que vamos a utilizar mucho. Función de probabilidad. Función de probabilidad sobre conjuntos. Esta frase la vamos a reemplazar únicamente por función de probabilidad. Por función de probabilidad. ¿Por qué? Porque ya vamos a saber que de antemano que los eventos son conjuntos. Esa sería nuestra primera observación. Segunda observación es que el P se llama medida de probabilidad, se llama medida de probabilidad sobre el espacio CF. Y tercero, es que la tripleta C,
F. P se llama espacio de probabilidad. Es llamado espacio de probabilidad. Ahora, si ustedes de pronto ven cómo dicta uno este curso para biólogos o para otra cosa que llama estadística básica, esta materia se hace totalmente operativa. Pero ustedes, como pienso que van a hacer unas, o necesitan ver unas materias más adelante, necesitan determinar bien estas cosas. Profe, en el espacio de medida, donde no Sí. está todavía la probabilidad, o sea, donde solamente está la sigma álgebra y el conjunto, ¿cierto? Sí. No se tiene en cuenta la probabilidad, o sea, que sumen, que los subconjuntos o los eventos sumen uno, ni nada de eso. Aún no se No. tiene eso en cuenta, ¿cierto? No, lo que le están diciendo que es un espacio medible. Le están diciendo a usted tiene un espacio medible y todavía no le hemos puesto la medida. ¿Sí me entiendes? Lo que, Sí, sí. Eso. Ya este espacio, ¿qué es lo que te está garantizando o qué les garantiza esto? Que este espacio usted lo puede medir. ¿De qué forma? Usted le va a poner esta medida. Es como si yo les dijera, va, yo quiero conocer la medida de su casa. La medida de su casa. Un momentico, por favor. Disculpa ahí. Lo que le están diciendo es, usted tiene un espacio medible, entonces el ejemplo que yo les voy a decir, bueno, yo quiero la medida de su casa, pero yo todavía no le estoy diciendo en qué forma va a medir. Usted dice, bueno, yo puedo medir mi casa y lo puedo medir en metros, en centímetros, por cuartas, ¿cierto? Entonces, ya aquí, usted me dice, mi casa es medible. ¿Por qué? Yo puedo saber las dimensiones de mi casa. Entonces, esa casa, usted la va a dar una medida. ¿Listo? Bueno, resulta que nosotros tenemos unas propiedades. Estas propiedades las podemos hacer como teorema. ¿Cómo se demuestran estas propiedades? Estas propiedades se demuestran utilizando teoría de conjuntos. Entonces, primera propiedad, vamos a hacerlo como teorema, para que ustedes lo demuestren acá. Teorema. Primero, para cada C que pertenece a la sigma álgebra, es decir, para cada evento, vamos a tener que la probabilidad del evento C se puede escribir como 1 menos la probabilidad de C complemento. Segundo, que la probabilidad del vacío es igual a 0. Vamos a hacer la demostración de la primera o de las... ¿Cuál de las dos quieren? Hagamos una de ellas. Tercero, si el evento C1 está contenido o igual a C2, entonces vamos a tener que la probabilidad de C1 es menor o igual que la probabilidad de C2. ¿Cuál de las dos hacemos? ¿La primera o la segunda? Cuarto. Para cada C perteneciente a la sigma álgebra, vamos a tener que la probabilidad de C está entre 0 y 1. Y esta propiedad
esta propiedad que estoy encerrando acá, esta propiedad que encierro y le pongo tantas cosas, es porque me está diciendo una propiedad esencial en la probabilidad, es que la probabilidad de un evento no puede estar por fuera del intervalo 0,1. ¿Por qué les digo eso? Porque cuando nosotros vamos a hacer trabajos, si por algún motivo usted llega con una probabilidad que está por fuera de ese intervalo, rásquese la cabeza y piense, algo hice mal. ¿Por qué? Muchas veces me han entregado trabajos en que me dicen la probabilidad de un evento A es igual a 330 sobre 100 y quedan muy tranquilos. Les pregunto, ¿esto será posible? No. No. Entonces, si a usted les da esto, mucho cuidado, esto no. Por eso, uno al principio, cuando yo empecé a dictar este curso en un momento dado, yo creí que esta propiedad era bobada. Yo decía, no, pero ¿para qué va a dar esa propiedad? Si todos sabemos eso. No. Me di cuenta que muchas personas se quedan tranquilos si les da algo de fuera de ese intervalo. Si C1 y C2 son eventos en el conjunto C, entonces vamos a tener que la probabilidad de C1 fíjense que aquí, ¿cómo son los eventos C1 y C2? No estamos diciendo, y hago la atención acá para que ustedes se den cuenta, yo no estoy diciendo que C1 y C2 sean como estos, que sean disjuntos. Yo estoy diciendo que dos eventos cualquiera, C1 y C2. Entonces me está diciendo que la probabilidad de C1 unido C2, ¿a qué va a ser igual? A la probabilidad de C1 más la probabilidad de C2 menos la probabilidad de C1 interceptado C2. Ustedes que han trabajado con teoría de conjuntos han demostrado esto, sobre todo los que vieron base en fundamentos 1 y 2. Y voy a terminar por el momento, no, no, vamos a ver. Esta es esta, para los matemáticos sobre todo. Sea C sub n una sucesión creciente, estadísticos también lo necesitan, de eventos. Una sucesión de crecientes de nuestra sigma álgebra F. Esto es que la C sub n pertenece a la sigma álgebra, esto para todo n, y además vamos a decir que C sub n comparado con C sub n más 1, ¿cómo es? Si la sucesión es creciente. Si la sucesión es creciente, ¿esto qué relación tiene? ¿Ah? Que la probabilidad del evento se suben es menor o igual, si es estrictamente creciente, es menor que se suene más, que la probabilidad se suene más 1.
Bueno, eso hablando de probabilidades, Carlos, pero acá, esta sucesión es una sucesión creciente. Entonces, ¿qué sucede con C sub n comparado con C sub n más 1? Es menor. Está contenida, muy bien, Marcelo, que está contenida. El evento C sub n está contenido en C sub n más 1. ¿Por qué? Porque es una sucesión creciente, es creciente. Entonces, va a tener que el límite, por eso necesitamos cálculo 1, vea, el límite cuando n va para infinito de la probabilidad de C sub n va a ser igual a la probabilidad del límite. Fíjese, aquí hay algo muy grande escondido, y es que el límite puede entrar puede entrar a la probabilidad. Eso es, ¿por qué? Porque cumple unas propiedades muy buenas, muy buenas. No siempre se puede hacer ese cambio. Entonces, esto cuando n va para infinito de C sub n. Pero esto va a ser igual a la probabilidad de la unión desde n igual 1 hasta infinito de C sub n. Profe, esa es la misma propiedad que aplica, por ejemplo, en la raíz cuadrada, que termina siendo, puede uno meter el límite dentro de la raíz. Exactamente, pero entonces allá es porque cumplen unas propiedades. Aquí yo no les voy a mencionar pues cómo se demuestra muchas cosas y todo, pero aquí hay una matemática bastante buena detrás de todo esto. Solo que nosotros de pronto, si necesitamos, yo también les voy a dejar ejercicios para que hagan esto, pero hay unas matemáticas buena ahí. Voy a escribir estas dos últimas, me disculpan, les quito un minuto más, o al menos esta, para que les quede esta cosa, la vayan pensando, una sucesión decreciente, ya no es creciente, sino decreciente, de eventos de f, entonces va a quedar, como es decreciente, entonces va a decir que el límite cuando n va para infinito de la probabilidad de C sub n va a ser igual a la probabilidad del límite cuando n tiende a infinito de C sub n igual a la probabilidad de la intersección, ya no es de la unión, sino de la intersección hasta infinito de C sub n. Y finalmente, esta desigualdad que es la llamada desigualdad de Volz. Desigualdad de Volz. Esto no es una D, es una O, L. Y nos está diciendo, sea C sub n una sucesión arbitraria. Una sucesión arbitraria. O sea, cualquiera. Esto de eventos. Entonces vamos a tener lo siguiente. Entonces, la probabilidad de la unión desde n igual 1 hasta infinito de C sub n va a ser menor o igual que la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de la probabilidad de los C sub n. Entonces, les dejo para que ustedes vayan pensando las demostraciones y lo vamos haciendo. Como les digo, yo escuché solamente 2 personas que me dijeron que siguiéramos así. Los otros, ¿qué piensan? Vayan pensando y me dicen la próxima clase. Claro que hay cosas que no las podemos obviar. Solo que entonces, si ustedes prefieren algo más operativo, lo hacemos más operativo. Pero les digo que de antemano que en algún momento van a necesitar esto. Bueno, me los dejo por acá. Profe, yo confío en su criterio. Le Bueno, quería
le quería hacer una pregunta. Estas notas que usted tiene, ¿cómo llaman? Ya usted las subió a, ¿cómo se llama? Al Moodle. Sí, Ya ya subí están una ahí. parte, subí una parte. Ahora más tarde o mañana temprano le subo las otras. Vale, ¿Listo? o sea, pero la parte que tiene que ver con sigma álgebra ya está Ya arriba. está ahí, ya está. Ah, vale, profe, gracias. De nada. Sí, Salomón, ¿querías decir algo? Profe, yo sí iba a decir que el curso no se está haciendo como demasiado demostrativo. ¿No es mejor un poco como No, más Salomón, práctico, más no, operativo? Salomón. Por eso les digo que si quieren, pasamos a ser más operativos, pero esto lo necesita. Porque es Profe, que pero usted, ya eso tendría que ser a modo de votación, porque a mí me parece que así está bien, entonces, pues tendría que ser como lo que opine la mayoría, ¿no? A mí también me exactamente, parece bien. A mí también me parece Pues bien. yo diría que buscaríamos como un punto medio, la verdad, que no fuera como tan demostrativa y también tener parte aplicativa. lo que pasa es que, fíjense que nosotros hemos hablado mucho de las cosas, pero no hemos hecho muchas demostraciones. Esta parte, este teorema en particular, este teorema toda la vida lo van a utilizar. Estas 8 propiedades, ustedes lo van a utilizar toda la vida como probabilistas. Exacto, pues, profe, igual usted es que sabe qué es lo que vamos a necesitar y qué no. Por eso yo no cogí, y me disculpa pues la compañera Marcela, me hizo una pregunta acá que me dio hasta pena pues tenerle que decir que la demostración de esto es algo más técnico, por eso me la salté, ¿cierto? Precisamente por eso. Pero como les digo, ya nos ponemos de acuerdo y miramos si queremos más operativo y entonces tendríamos que saltarnos alguna cosa. ¿Listo? Vamos pues. Igual, profe igual no está siendo demostrativo, esto es conceptual, no, más Sí, conceptual esto es que demostrativo. conceptual. Esto es conceptual. Exactamente. De todas maneras, el jueves seguimos hablando y nos ponemos de acuerdo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, Profe, que muchas estén muy gracias, feliz bien. tarde. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno.